Es genial tenerte aquí, muchas gracias por venir. Vamos a aprender información necesaria para presentar la salvación. Información necesaria para presentar la salvación. Estaba en un avión y conseguí un periódico y era un periódico de toda Norteamérica y el periódico tenía un titular y hablaba de un crucero que había estado por la costa del Pacífico. Ahora, no lo sé, nunca he estado en un crucero. No sé si usted ha estado en uno, pero son para personas que están tomando unas vacaciones y van en el navío solo para divertirse y al parecer comen todo tipo de comida y la comida que quiera ellos la tienen. Tienen música de todo tipo de gustos, tienen un show para esta noche y otro para la siguiente. Muestran diferentes películas para que pueda elegir la que usted guste, la comida que usted guste. Se trata de relajarse, se trata de un montón de piscinas y masajes y se trata de tomarlo con calma y tratar de divertirse y todo eso, relajarse. En este crucero en particular, el periódico dijo que había algunas personas que observaban aves y tenían binoculares y estaban en la parte de arriba del barco, ya que iba de la costa del Pacífico desde Panamá hasta Sudamérica, y estaban buscando pájaros. Dos grupos de ellos en busca de aves y de repente vieron un pequeño bote que estaba en el agua, atascado en el agua, no se movía y tenía tres hombres en él, era un pequeño barco y los hombres saludaban. Y uno de ellos tenía una camiseta que estaba agitando y el otro tenía un salvavidas que agitaba tratando de llamar la atención del crucero. E inmediatamente los dos grupos diferentes bajaron y hablaron con la gente en el barco y dijeron, hay un barco en apuros y hay un barco pidiendo ayuda, el motor parece que se ha detenido y necesitan ayuda y ser rescatados. Y el barco, que ahora escuchó la información, optó por no parar. Siguieron navegando y dejaron el barco allí en el agua. Lo que no sabían es que ese barco había estado en el agua durante 16 días. Esos tres hombres habían estado atascados, el motor se había roto, eran originarios de Panamá. El motor se había roto y estaban buscando ayuda. Estaban deshidratados porque hacía calor bajo el sol y no tenían agua para beber. Tenían peces y podían comer, pero no podían beber nada. Esa noche, cuando el barco grande, el transatlántico de lujo pasó, uno de esos hombres murió de deshidratación. Unos días más tarde, el segundo hombre murió de deshidratación. El último hombre, llamado Adrián Vázquez, él no murió porque empezó a llover. Y la lluvia vino y llenó el barco con agua potable y fue capaz de beber y comer pescado y estuvo en el agua casi un mes. Su barco fue tomado por la corriente hasta cerca de las Islas Galápagos y fue solo por accidente que algunos barcos de Centroamérica pasaron a estar allí y lo vieron y lo rescataron. Había estado en el océano casi un mes. Cuando lo rescataron, cuando lo rescataron, le dijo a la gente, le dijo al periódico, le dijo, vimos ese crucero, nos emocionamos, nos emocionamos. Y entonces, el barco nos dejó y dijo, nunca los perdonaré por lo que hicieron, y Dios tampoco los perdonará. ¿Por qué le cuento esta historia? Le cuento esta historia porque no quiero que mi iglesia o su iglesia sean como ese crucero, donde todo se trata de mí, mis gustos, mis deseos, mis preferencias, acerca de estar cómodo, de conseguir lo que me gusta, sin preocupación por los perdidos que necesitan ser rescatados, que están a nuestro alrededor. Debemos rescatar a la gente del reino de las tinieblas y por medio del Espíritu Santo y de la fe en Jesucristo llegar a conocer a Dios por sí mismos. ¡Wow! Me gustaría hablar de algunas cosas prácticas ahora. ¿Quiere compartir su fe? ¿Cómo compartir su fe? ¿Cuáles son las cosas que prácticamente podría hacer que harán más eficaz el compartir su fe? ¿Cómo puede hacerlo mejor de lo que ya lo está haciendo ahora? Bueno, aquí hay algunos consejos prácticos. 8, de hecho, pasos prácticos para compartir nuestra fe, ¿ok? Número uno. Necesita concentrarse en el amor de Dios. Centrarse en el amor de Dios. Decirle a la gente que es pecadora y que va al infierno no gana amigos y daña a la gente. Pero tenemos que mostrarles el amor de Dios y contarles el amor de Dios también. El doctor Billy Graham contó una historia de la que ya hablé. En la década de 1980 estaba haciendo una conferencia, creo que fue en Ámsterdam, y la historia va algo así.
Y es una historia que ha impactado mi vida. Yo recuerdo la historia a menudo cuando quiero compartir mi fe también, sobre enfatizar el amor de Dios. Así que esta es la historia. Había un joven y estaba en un campus universitario. Era cristiano, un misionero de la universidad. Y mientras caminaba en el campus universitario pensando en sus propios asuntos, vio a una joven, se detiene frente a la chica y entonces le pregunta, ¿puedo hablarte de Jesús? La joven se enoja y lo mira y le dice, no. Y ella comienza a maldecir y blasfemar, también le dice, piérdete, menciona a su madre y todo tipo de maldiciones horribles. Y el joven se asusta. Había tomado un curso de explosión de evangelismo, pero nadie le dijo qué hacer cuando la persona explota. La mujer no quería tener nada que ver con Jesús. El joven no tenía idea de qué hacer. Así que él la mira y dice, bueno, ¿puedo orar por ti? Es todo lo que se le ocurrió. Y ahora ella está asustada porque nadie le había dicho eso antes. Orar por mí, ¿ah? Claro, ora por mí. El joven, el joven piadoso, la mira y cierra los ojos y comienza a orar. Mientras ora, dice, Dios, no sé lo que ha lastimado a esta mujer, pero Señor Jesús, tú quieres sanarla. La amas, moriste por ella. Quieres que te conozca, quieres que sea sanada y que camine contigo. Querido Señor Jesús, ayúdale a ver que tú eres el camino, la verdad y la vida y que la amas y que ella pueda conocer tu amor. Y mientras oraba, este joven piadoso comenzó a llorar por esta chica que hace un minuto estaba maldiciéndolo. Y, y llora y las lágrimas corren por su rostro mientras oraba, Dios, muéstrale tu amor. Cuando abrió los ojos, pensó que ella se habría ido, pero ella seguía ahí parada. Y ahora, ella también está llorando. Ella dijo, nadie en toda mi vida se había interesado por mí, orado por mí y mucho menos llorado por mí. Cuéntame de Jesús. Lo que va a cambiar nuestro mundo otra vez no son mejores métodos. Es la gente que realmente se preocupa porque las personas que no conocen a Cristo puedan ver la diferencia entre el amor genuino y la religión falsa, plástica y fingida. Queremos ser personas llenas del amor de Dios y subrayar el amor de Dios. Número 2. La segunda cosa práctica, debemos recordar que estamos presentando a la persona de Jesucristo. No vamos a hacer una presentación de ventas. Esto no es una fórmula. Estamos hablando de una relación que pueden tener con Jesucristo, ¿ok? Y recuerde que está presentando a la persona de Cristo. Número 3, y este es el que encontramos más difícil. No lo complique. Manténlo simple. Manténlo simple. No utilice palabras que no entiendan. Trate de usar palabras con las que se conectarán que sean relevantes para donde están. Manténgalo tan simple como pueda. Recuerde lo que he dicho antes, si es misionero yendo a otro país, no vaya hasta que entienda el idioma para que ellos entiendan lo que usted dice. Comprenderá la cultura y utilizará ilustraciones que sean relevantes para esa cultura. Así que manténgalo tan simple como pueda. Recuerdo haber visto un programa de televisión estadounidense con un hombre llamado David Letterman. David Letterman estaba en la audiencia con las cámaras encendidas. Es un programa nacional de todo Norteamérica y él entró en la audiencia y le preguntó a un hombre qué hacía y el hombre dijo, soy un pastor cristiano. Entonces, David Letterman le dijo, y recuerdo haber visto ese programa, dijo algo como, así que la gente está interesada en la fe hoy en día. Y el pastor dijo, oh, la gente tiene hambre. Y David Letterman se enojó, se dio la vuelta y dijo, no pregunté por la comida y se fue. David Letterman tenía razón. Y el pastor se equivocó. Usamos ese lenguaje pensando que el hambre significa hambre de Dios, pero hambrientos en el contexto secular no significa eso. Debemos cuidar el lenguaje que usamos. No podemos elegir palabras como expiación, porque la expiación significa mucho para los cristianos, pero para los no cristianos podría significar una fotocopiadora. Así que tiene que usar el lenguaje que ellos entiendan, y vamos a hablar de eso un poco más tarde y cómo usar ese tipo de lenguaje. Así que número 1, tiene que centrarse en el amor de Dios. Número 2, presente a la persona de Cristo. 3, hágalo simple, simple, simple. Número 4, recuerde, y esto también es importante, que su vida es una parte importante de su testimonio. Una gran parte de su testimonio. Voy a tomarme un momento para contar algunas historias porque esta es una parte importante. Había una señora conduciendo un auto. Y ella conducía un auto y en la parte trasera del auto tenía calcomanías y estas decían, Dios te ama, Jesús es la respuesta. ¿Conoces a Cristo?
Ella conducía y estaba enojada porque un coche enfrente iba demasiado lento. Ella estaba tocando el claxon y ella estaba gritando por la ventana, estaba maldiciendo y diciendo malas palabras. Detrás de ella había un carro de policía y la patrulla prende la sirena, la detiene, la pone contra el cofre, le pone las esposas. Ella grita, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y el policía dice esto, señora, leí las calcomanías de este vehículo y claramente ha robado este coche. No sé si usa calcomanías para su auto, pero tal vez la gente sabe que es cristiano. Tal vez la gente ve que usa una cruz en el cuello, o saben que va a la iglesia o tiene una Biblia. En verdad su vida se alinea con lo que está diciendo. ¿Es su fe real? ¿Es atractivo para los demás? En Argentina, donde crecí, había una joven, una de las primeras, que conduje a Cristo. Terminó dejando el negocio con el que trabajaba y trabajó para una sociedad bíblica. Y ella trabajó para ellos y un día fue a la iglesia, siempre lo hacía, ahora es cristiana, fue a la iglesia y un hombre se acercó a ella y le dijo, señora, se llama Mónica, Mónica, quiero darle las gracias. Por causa de usted me he convertido en cristiano. Mónica dijo, ¿por causa de mí? Ni lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Quién es usted? Y el hombre dijo esto, yo soy el recolector de boletos en su tren. Toma el tren en el Retiro, la principal estación del tren, todos los días, para el trabajo, el mismo tren. Y yo soy el recolector de boletos. Y he caminado y la he visto ayudando a personas con niños y dar su asiento para las mujeres embarazadas y ser amable con otros y amándolos y había algo diferente en usted, tenía paz. Y estaba allí y entonces un día me tocó trabajar un domingo, cambiaron mi turno, me tocó ver que iba en un tren, en mi tren y tenía una Biblia. Y se bajó en la estación de Belgrano. Y el domingo siguiente, cuando terminé, me subí en el mismo tren al mismo tiempo y usted estaba en ese tren, la seguí. Era un acosador. La seguí a esta iglesia y he estado asistiendo ahora por unas semanas. Compré una Biblia como la de usted. Y por causa de usted, me convertí en cristiano. Y ella ni siquiera lo sabía. Pero hay gente mirando a nuestras vidas. Vecinos, asociados de trabajo, familiares que nos están observando. Nuestra vida se alinea con nuestro testimonio. Nuestra vida es importante en nuestro testimonio. Muy importante para nuestro testimonio. Siguiente número, que es el número 5, creo que es. Sí, número 5. Nos ganamos el derecho a ser escuchados, escuchando sinceramente a los demás. Nos ganamos el derecho a ser escuchados, escuchando sinceramente a los demás. Cuando escuchamos a los demás, tenemos que dejar de hablar, que es difícil de hacer para muchos de nosotros, dejar de hablar y hacer preguntas. Muestre interés por los demás, en lugar de esperar a interrumpir con algo sobre usted, que es lo que normalmente hacemos. Escuche de dónde vienen. Eso es particularmente cierto para personas que vienen de otro país. Muestre interés, conozca su cultura y sus antecedentes y todas esas cosas. Porque cuando usted escucha, valora a alguien. Cuando escucha, aprende, aprecia y al escuchar muestra respeto. Aprende cultura, historia y antecedentes. Hay un mensaje importante que necesito darle. En particular, si usted está ministrando en Occidente, escuchar es la parte más importante de compartir su fe hoy en día. Escuchar, escuchar. Se gana el derecho de ser escuchado, escuchando a la gente primero. Antes de compartir, escuche y vamos a cubrir ese punto de nuevo en un momento. Así que ese fue el número 5, escuchar. Número 6. Número 6. Tenemos que empezar a compartir. Si espera hasta que esté listo para compartir, nunca compartirá. Tiene que empezar ahora. Comience a compartir de inmediato. Sabe, tengo amigos fisicoculturistas. Obviamente yo no soy uno de ellos. De hecho, estoy en forma, siempre y cuando considere una pera como una forma. Así que, tengo amigos fisicoculturistas. Y lo gracioso es que tengo algunos de los equipos. A lo largo de los años he comprado una caminadora y cosas de bicicleta y tengo algunas pesas. Pero ¿sabe algo que he aprendido? Que no construye su músculo aprendiendo sobre él. Lo construye practicándolo, trabajándolo. Ver a otros hacerlo
no ayuda. Escuchar a los coaches hablar de ello es genial, pero en sí no ayuda. Puede tomar seminarios, leer libros de eso, asistir, pero no. Y tampoco presenciándolo. Simplemente tiene que empezar. Cuando llegué a Cristo, traté de compartir mi fe. De hecho, el día que di mi vida a Cristo, comencé a tratar de compartir mi fe y fui a trabajar y traté de compartir mi fe, pero no entendía mi fe. Había tenido una conversión dramática, no entendía los fundamentos del Evangelio. Me tomó 2 semanas antes de entender, a través de alguien que me discipuló, que me mostró el plan de salvación, antes de que pudiera compartirlo claramente. Y pasaron 2 semanas después de mi conversión que dirigí a mi primer no creyente a Cristo, que resultó ser mi novia en ese momento. Y luego tengo el sistema de seguimiento perfecto, me casé con ella. Así que ella en realidad, mi esposa, es mi primera convertida. Y después tuve el privilegio de llevar a su madre y a su padre a Cristo y a otros miembros de la familia. Pero la mejor manera de hacer evangelismo es simplemente empezar a hacerlo. Incluso si no tiene todas las respuestas, solo inténtelo. La séptima cosa que voy a decirle es algo que nunca ha oído antes. Escuche, los intentos cuentan. Los intentos cuentan. Sé que ha tratado de compartir su fe y la gente lo detiene y siente que ha fracasado. Eso no es verdad. Cada vez que honra a Dios compartiendo acerca de Jesús, de cualquier manera, los intentos cuentan. Muchas personas vienen a Cristo. Han escuchado el Evangelio varias veces diferentes antes de que den su vida a Cristo. Nunca se sabe si usted es el primero, el sexto, el séptimo, el octavo o el décimo. Cada vez que ofrece el Evangelio, importa. Los intentos cuentan. Cada vez cuentan. Así que no se rinda. Dese cuenta de que ha empujado a la gente, empujó la pelota por el campo. Cada vez realmente importa. Número 8. Cuando se trata de evangelismo, sea usted mismo. Simplemente sea usted mismo. Verdaderamente compartir la fe es como compartir sobre cualquier otra cosa que sea importante en su vida. De hecho, espero que sea lo más importante en su vida. Así que si le habla a la gente sobre fútbol, soccer o hockey o béisbol, entonces es capaz de hablar de su fe también. Pero hágalo con naturalidad, es solo parte de su vida. Mencione que va a la iglesia o que escuchó algo grandioso en un seminario de hombres o lo que fuera, comparta con naturalidad. Los que comparten su fe vienen en diferentes tamaños y formas. Tengo un amigo que es un tipo grande y la forma en que comparte su fe yo nunca podría hacer. Tiene personalidad para ello. Él habla de una manera suave, es un hombre grande, pero habla suavemente. Es increíblemente agradable. Oh, ¿en serio? ¿Usted no sabe de Jesús? Oh, Dios mío. Pone su brazo alrededor de la persona. Necesita saber de Jesús. Si yo lo hiciera, alguien me golpearía. Pero él puede lograrlo, así que necesita averiguar cuál es su estilo, qué es lo que funcionaría con usted, qué es lo que le funcionaría a usted. Ahora, ¿cómo se inicia la conversación, que es muy importante? Pero tal vez antes de que hablemos de comenzar la conversación, permítanme invitarlos a hacer un ejercicio. Consiga una hoja de papel y escriba cómo puedo alejar a los buscadores, cómo puedo realmente asegurarme de que nunca vengan a mí en absoluto, cómo puedo alejarlos, y haga una lista. Si usa un lenguaje religioso que ellos no entiendan, no se van a beneficiar de ello. Y si usted finge que es superior y sabe algo que ellos no saben o los hace sentir inferiores, lo van a desacreditar. Y si habla con ellos, como ya sabe, como ignorantes, lo van a desacreditar. Si demuestra que los desaprueba porque sabe que viven en unión libre, o lo que sea, se van a ir. Si actúa como si supiera todas las respuestas y es un fanático religioso, ellos se irán. Si habla de iglesias o de su denominación y habla mal, hace comentarios negativos, eso no es algo bueno. Se apartarán. ¿Y por qué no lo harían? Si no se toma el tiempo para averiguar en dónde están, porque la gente se encuentra en todos lados, entonces no está interesado en ellos. Así que tómese un momento para pensarlo. La gente está en un viaje espiritual, todo el mundo lo está, todo el mundo, creo, está en camino a Dios, muchos de ellos no lo saben, así que no los desmotive. Si vive una vida inconsistente, no le van a escuchar. Y si se ve raro, no le van a escuchar. Si se comporta raro, no lo van a escuchar. Así que no actúe raro. Solo sea usted mismo, actúe normal. Hablemos de escuchar por un minuto. Escuchar es muy importante.
Proverbios dice esto. Proverbios capítulo 18, 13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Tenemos que escuchar. Hay gente hoy en día que está en muchos lugares diferentes espiritualmente. Averigüe dónde están. Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios. ¿Ok? Humildemente. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Así que tiene que ser flexible. Hay una pesca que se llama pesca con moscas, donde en lugar de poner un gusano o un pececillo en el extremo del gancho, ponen una cosita que parece una mosca y echan la caña y la línea sale y esta pequeña mosca fingida cae sobre el río y la dejan flotar. Y mientras avanza, esperan tentar a un pez y el pez tentado va a morderlo y el pez queda atrapado en el anzuelo. Y eso es lo que hacen los pescadores, lanzan la mosca, la dejan ir y si ninguno lo muerde, la jalan hacia atrás y la lanzan de nuevo. Tenemos que ser así, tenemos que estar constantemente, ¿no? Ver si hay interés en las cosas espirituales, ver si tienen un interés en ello, ponerles atención y escucharlos. Piense en Jesús. Jesús fue muy flexible en la forma en que presentó el Evangelio. No lo hizo siempre igual. Tenía diferentes enfoques. Cuando habló con el hombre religioso Nicodemo, le dijo ser un teólogo, habló de nacer de nuevo. Cuando habló con la mujer samaritana, que era de una religión diferente, etnia diferente y todo, habló de agua viva. Cuando habló con el ladrón en la cruz, que estaba muriendo en la cruz, habló del paraíso y del cielo, porque en ese punto se encontraba ese hombre. Y Zaqueo, un hombre rico judío, recaudador de impuestos, que estaba en un árbol, Jesús se invitó a sí mismo a la casa de este hombre solitario, eso es lo que hizo. A la mujer atrapada en adulterio en Juan capítulo 8, le dio perdón y dejó libre. Entonces verá que Jesús escuchó y presentó el Evangelio dependiendo de dónde estuviera la gente. Así que, tomemos un momento para pensar en eso. Así que, entonces, escuchando, por ejemplo, si habla de Jesús y cambia de tema, usted lo deja y vuelve a él en otro momento, ¿ok? Ah, y si no son defensivos, tal vez esa es una puerta abierta. Y ahora sabe que puede hablar de Cristo. O si le detienen y le hacen preguntas, demuestran interés. En otras palabras, necesita escuchar dónde están. Si aceptan la oferta de oración, que es una gran manera de compartir su fe, entonces diga, sabe, oraré por usted. Y se sorprenderá de cuánta gente acepta esto y cuando hace algo así, puede volver a ellos más tarde, un día, una semana después. He estado orando por usted, ¿cómo va todo? Y construye esa relación y sabe que ahora hay una conexión espiritual. Puede llevarlos a presentarle el Evangelio. Grandes oportunidades, si es tan simple de hacer, no hay nada complicado aquí. Si están dispuestos a leer un libro, se le puede dar un libro para leer un libro cristiano, o un CD o un DVD, o algo así. Así que tenemos que escuchar dónde está la gente. Conocí a una dama el otro día en la iglesia, en una iglesia en la que estaba, a la que conduje a Cristo y recuerdo que la escuché, descubrí que estaba en yoga, me enteré y le pregunté por qué estaba en yoga y ella dijo que estaba interesada en las cosas espirituales, tenía una necesidad espiritual y eso me dio la puerta para presentar a Cristo y tuve el privilegio de llevarla a Cristo. Y ella está ahora en una iglesia diferente y lo está haciendo muy bien. Así que empieza escuchando, pero luego otra forma es hacer preguntas. Estas son algunas de las preguntas tradicionales. Si muriera esta noche, ¿cree que llegaría al cielo? Ahora, tiene que ser sabio en qué preguntas usted utiliza dependiendo de con quién está hablando y cuál es su contexto o qué edad tienen o dónde están, entre otras cosas. O preguntas como, ¿alguna vez se ha preguntado qué provecho le saca a la vida? Hay mucha gente que está allí. O, ¿se ha preguntado sobre el significado de la vida? Otra vez, depende de con quién está hablando o escuchando, lo descubrirá. O, si la gente lo está rechazando, podría decir, ¿cuánto tiempo más necesita para decidir acerca de seguir a Cristo? Tal vez realmente necesita tiempo y vuelve en otro momento, está dejando la puerta abierta. O está pasando algo en su vida por lo que yo pudiera orar y orar por eso. U otro ejemplo, ¿qué cree que tendría que suceder en su vida espiritual para que tenga una relación personal con Dios? Otro más.
¿Le gustaría saber con certeza que sus pecados son perdonados? Otra vez, tiene que usar la sabiduría sabiendo lo que está respondiendo. Ahora, lo que Jesús hizo, que es bastante sorprendente, es que a menudo respondía preguntas con preguntas. Esa es otra gran herramienta para compartir su fe. Cosas como esta, aquí hay una pregunta. Si descubriera que se equivocó, ¿cuál sería el riesgo? ¿O en qué momento de su vida pensó más en asuntos espirituales? O, si tuviera una pregunta para preguntarle a Dios, ¿cuál sería? Estoy diciendo esto para que lo piense y diga, oh sí, eso encajaría con mi personalidad y con el contexto de la gente con la que estoy hablando, o en qué momento de su vida pensó más en los asuntos espirituales, y todas estas preguntas son las que podría considerar usar. Ahora, quiero que también recuerde que no todos con los que Jesús habló lo siguieron. Algunas personas no estaban dispuestas a pagar el costo e incluso le dieron la espalda a Jesús. Así que le va a pasar a usted. Hay gente que simplemente dirá no y se van a ir. Tengo un amigo, un muy buen amigo. Compartí mi fe con él más de una vez. Y finalmente un día me dijo, no vuelvas a compartir conmigo otra vez. Y eso es todo. Más tarde, como un paréntesis, descubrí que tenía cáncer cerebral y me sentí muy mal al respecto. Así que le envié una carta y en la carta incluí un tratado y le dije, sé que hablamos de no hablar contigo de nuevo acerca de las cosas espirituales, pero te amo, eres un gran amigo, un gran hombre, y solo quiero asegurarme de que conozcas a Dios por ti mismo, así que este es un libro, se lo acabo de dar, no supe cuál fue el resultado de eso, no lo sé, pero, verá, los intentos cuentan. ¿Qué es lo que le dije antes? Los intentos cuentan. Y de nuevo, no todos con los que Jesús habló se entregaron a Él. Una forma de compartir su fe, y esta es la que vamos a cubrir en esta sesión, cubriremos dos más, pero esta es la primera, es un folleto espiritual, uno pequeño. Y este se llama Pasos a la Paz con Dios, muy similar a uno llamado Cuatro Leyes Espirituales. Pero hay muchos otros folletos, he escrito algunos, es posible que usted desee escribir algunos. Escribí uno llamado Siete Pasos a la Paz Mental, y incluso puede escribir los suyos, pero hay cosas buenas de los folletos. En algunos países del mundo, los folletos son la mejor manera de comunicar el Evangelio. La gente ama los folletos, en otras culturas, no tanto. Así que déjeme darle las ventajas de los folletos. Lo ayudan, si los comparte con alguien, a mantenerse concentrado. Es fácil de usarlos porque no tiene que memorizar la escritura, porque está escrita en el folleto. Es visual, muchos de ellos tienen dibujos como el que tengo en la mano. Pueden quedárselos, puede dárselos. He conocido a muchas personas que han venido a mí y me han dicho más tarde, usted me dio un folleto, un hombre me dijo, usted me dio un folleto y lo puse en mi librero. Y lo perdí hace 5 años y nos estábamos mudando el otro día y encontré el folleto mientras poníamos cosas en las cajas. Y he entregado mi vida a Cristo. Y así que regale folletos, regálelos. Es una gran manera porque se los quedan. Ahora, hay muchas formas de usar un folleto y por eso sabía que me llevaría tiempo hablar de ello. Así que, una forma de hacerlo es compartirlo con amigos. Si tiene un libro como este, la forma en que yo muestro este folleto es cuando la gente pregunta sobre una cosa espiritual y les digo, sabe, tengo un pequeño folleto aquí, en el que muestra cómo conocer a Dios. ¿Le importaría si lo comparto con usted? Así que pido permiso primero. Y lo segundo que hago es decir esto. Y también cuando les muestro esto, y si tiene alguna pregunta, por favor espere y guárdela y la vamos a responder al final, porque lo más probable es que las respuestas ya estén aquí. Eso es muy importante porque de lo contrario, para el momento en que lleguen a la segunda página del folleto, empezarán a hablar de los millones de personas que mueren en la India, o a Dios no le importa, o lo que sea, y lo llevan a una tangente, pero si ya lo ha dicho desde el principio, ya sabe, guarde su pregunta, es una buena pregunta, pero espere, y termina. Entonces, cuando haya terminado, les habrá dado claramente el plan de salvación si responden a Cristo o no. Y luego simplemente comienza a revisarlos página por página. Hay folletos como estos que puede descargar de internet. Hay muchos tipos diferentes de folletos y cada uno de ellos contiene la escritura en ella, y se asegura de hacer especial hincapié en leer la escritura. Y al final de muchos folletos, ciertamente al final de este, hay una oración para que las personas respondan a Cristo. La forma en que uso esta oración es así.
Les digo, aquí hay una oración, muy similar a la que yo hice cuando tenía 23 años cuando estaba buscando igual que tú. Y esta oración ayudó a abrir mi relación con Dios y comencé la relación a través de esta oración. Déjame leerte la oración para ver si expresa en qué punto tú estás. Y la leo, es más, la leeré ahora mismo. Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que moriste por mis pecados y te levantaste de los muertos. Me aparto de mi pecado y te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Quiero confiar en ti y seguirte como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Y luego les digo, ¿refleja esto en qué punto estás? ¿Estarías dispuesto a hacer esta oración conmigo? En otras palabras, lo está haciendo abiertamente, les está diciendo con anticipación lo que va a hacer y luego lo hace, sin secretos, sin sorpresas. Y he encontrado a mucha gente decir, sí, estoy en este punto. Y cuando los he guiado en oraciones como esta, y he llevado a cientos de personas a Cristo con folletos como este, cuando los conduce a Cristo, a menudo habrá lágrimas porque la presencia de Dios viene y sus vidas se transforman. Así que los folletos, puede repartirlos, puede decirle a la gente que los lleve consigo, puede decirles que se los va a dar y mañana les preguntará si lo leyeron. Lo mismo pasa con CDs o DVDs que puede utilizar de Billy Graham, mi programa de esperanza. Hay uno genial llamado Momentos Definitorios y hay otros que puede encontrar en internet que puede darle a alguien y decir quizá le gustaría escuchar este. O puede sentarse y verlo con ellos y luego invitarlos a dar su vida a Cristo. La clave de todo esto, y con esto voy a cerrar, la clave de todo esto es que usted cierra invitándolos a aceptar a Cristo, diciendo algo como, ya sabe, estaría dispuesto a orar y comenzar su relación con Cristo ahora mismo. Y si dice no, usted dice, bueno, ok, ¿qué le detiene? ¿Qué más necesita saber? Es decir, mantener la relación en asuntos espirituales es lo que hace. Hablaba en una conferencia de hombres en Huntington, Virginia, occidental de los Estados Unidos, y yo estaba allí dando una historia, yo era el orador, y di una invitación y presenté claramente el Evangelio exactamente como un folleto lo haría. Y entonces dije, si quisieran orar, los invito a pasar al frente. No siempre hago eso, pero más tarde voy a hablar de cómo hacerlo. Pero pasen al frente. Y así, 45 personas respondieron esa mañana. Entre ellos un joven hombre de negocios en sus 20 o tal vez en sus 30. Con lágrimas se acercó a mí y me abrazó y dijo, Señor, no tiene idea de lo importante que es esto. Siempre he querido hacer esto, pero nadie me dijo cómo. Y él dijo, tengo dos vecinos, creo que son cristianos, hablé con alguien que estaba cortando el césped, sabe de Dios y él dijo, claro, ¿quién no sabría? Y siguió adelante. El otro hombre lavando su auto, yo me acerqué a él y le dije, Frank, ¿crees en cosas espirituales? Y él dijo, sí, y siguió lavando su auto. He estado queriendo encontrar a Cristo por mucho, mucho tiempo, pero tú me dijiste cómo. Así que para terminar esto, tenemos que decirles cómo pueden llegar a Cristo. Y tenemos que preguntarles si están dispuestos a comenzar esa relación y orar con ellos. Voy a cerrar en oración. Y va así, querido Jesús, por favor danos audacia, haznos sensibles al Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar y a mostrar tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias.